Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, divino Dios, por todas las bendiciones que has derramado en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que nuestros hermanos tuvieron que ir a sus trabajos, a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Señor, y les estuviste ayudando en sus trabajos y en sus negocios. Gracias, divino Señor. Señor, ahora ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares, que regresan unos por la tarde y otros por la noche. Los ponemos en tus manos, divino Señor Dios, para que ahorita que salen, divino Señor, tú seas con ellos. Vayas con ellos, divino Señor, llegues a sus lugares de trabajo, poderoso Padre, y ahí, divino Señor, los ayudes en todo lo que sea necesario, Padre. Y cuando ya vengan de unos por la tarde y otros por la noche, tú trae a los que vienen por la tarde, Señor, y que lleguen felices a sus hogares. Y los de la noche también, Señor, los ponemos en tus santas y benditas manos, divino Dios Todopoderoso, y sé con ellos. También ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Señor, te pedimos, Padre, que tú los lleves. Tú sabes dónde están los trabajos y tú sabes qué trabajo puede desempeñar mi hermano que sale a buscar trabajo. Llévalo a ese lugar, divino Señor, al lugar indicado, y Padre Santo, que encuentre el trabajo y que pueda traer también el sustento para su familia. Bendícelo, divino Señor, en grande manera. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos, que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Señor, así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio, y por eso, divino Señor, se tienen que ir a vivir a otro lado. Pero regresan el fin de semana, Señor, y aquí vamos a estar otra vez todos unidos para adorarte nuevamente, Señor. Llévalos con bien, divino Señor, y el día que regresen, divino Señor, tráelos con bien a sus hogares. Padre, están en tus manos. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que solo esperan lo que les traen sus esposos. Sus esposos salen a trabajar y el día indicado, divino Señor, le traen el dinero, lo depositan en las manos de sus esposas. Que su familia, que sus esposas, divino Señor, lo puedan administrar muy bien, correctamente, porque ese dinero no se puede malinvertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Señor, dale inteligencia a mis hermanas para que lo puedan administrar, Señor, y que todo resulte bien. Gracias, Padre. Gracias. Ahora, Señor, también pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas, divino Señor, que reciben muy poquito, Padre Santo, que reciben muy poquito y que probablemente en algunas ocasiones no alcanza. Pero divino Señor, si tú estás ahí, estás viendo que reciben muy poquito, te pedimos, Padre, multiplica ese dinero en las manos de mis hermanas de tal manera, poderoso Padre, que pueda alcanzar también para la semana o para la quincena, divino Dios. Padre Santo y Dios eterno, que ese dinero, divino Señor, no se malinvierta, sino que sea usado correctamente. Gracias, mi Señor. También, Señor, mis hermanas, Dios Todopoderoso y Misericordioso, Señor, que pues en ocasiones reciben demasiado poquito, Señor, pero las pongo en tus santas y benditas manos ahora, para que tú veas cómo está su dinero, Señor, y si es necesario se lo multiplicas, Padre. Gracias también, divino Señor. Padre Santo, ahora te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que estés atentos, Señor. Mis hermanos van a depositar de lo que tú les has dado en el transcurso de la semana, van a depositar su diezmo o su primicia, divino Señor, Dios Todopoderoso. Pero te pido, Padre, está atento, mi Señor Dios. Está atento porque mis hermanos con alegría de corazón depositan, Señor del cielo. Tú recibes, divino Señor, ese dinero y Padre Santo, que no les haga falta. Multiplícales, divino Señor, en sus trabajos, divino Señor, hazlos eficientes. También, divino Señor, cuando reciban su dinero, Señor, Dios Todopoderoso, que estén agradecidos y que todo salga bien, divino Dios. Si está en tus manos y tú diriges todo eso, Señor del cielo,
Todo eso va a salir bien, poderoso Padre. Y ahora, mi Señor, que depositan con alegría de corazón, Señor, tú dales bendición, Señor del cielo, porque lo hacen con todo su corazón, divino Dios. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre, que ya han depositado, divino Señor, ahora, divino Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a leer el pasaje, hermanos, que se encuentra en San Mateo capítulo 21, en los versos 28 al 32. Y dice de esta manera, hermanos. Lo leo una vez y luego ustedes. Dice así. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Ahora ustedes, hermanas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Señor Dios Todopoderoso, vamos a dar principio, Señor, a esta plática. Lo vamos a hacer en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Prepara, divino Señor, el corazón y la mente de mis hermanos y de mis hermanas, Señor del cielo, de tal manera, poderoso Padre, que podamos comprender muy bien tu palabra, que la podamos entender, divino Señor Dios, y después que ya la hayamos analizado en nuestra mente, la pasamos a nuestro corazón y ahí la guardamos, divino Señor, para cuando la necesitemos. Señor del cielo. Gracias, Padre. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Bien, hermanos. El tema o el asunto de esta predicación, de esta explicación, se llama siendo hacedores de la palabra. Siendo hacedores de la palabra. Así es el tema. Siendo hacedores de la palabra. Vamos, hermanos, a ubicarnos. Repítanme ustedes el tema, hermanos. ¿Cómo se llama? Siendo hacedores de la palabra. Muy bien. Vamos a ubicarnos, hermanos, de qué se trata, por qué comenzó esto. Vamos a leer ahí en el mismo capítulo 21, pero en el verso 23. Y dice así, hermanos, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo,
Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, así comenzó la plática, hermanos. Y entonces el Señor Jesucristo, después de decirles que si no le contestaban, él tampoco les iba a decir con qué autoridad hacía esas cosas. Pero él les dijo así, ¿pero qué os parece? Seguían platicando. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo estaba dando su explicación, hermanos, en el templo. Pero después llegan estos hombres y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y antes de darles la respuesta, dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Y ya les preguntó, ya les preguntó. Y entonces cuando ya les preguntó y ellos decían, si les decimos que la predicación de Juan era del cielo, van a decir, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si les decimos que era de los hombres, entonces aquí está el pueblo y ellos tienen a Juan por profeta. No sabemos, dice Cristo, entonces yo tampoco les voy a decir. Bueno, pero ¿qué les parece? Ya les empezó a decir la parábola de estos 2 hijos. Muy bien, ellos dijeron el primero, correcto. Muy bien, hermanos, entonces, ya que sabemos de qué se trataba, cómo estaba el asunto, vamos a tratar este asunto que siendo hacedores de la palabra. Muy bien, siendo hacedores de la palabra. Vamos a leer, hermanos, lo que pasó en el libro de Josué, lo que le pasó a Josué y a su gente cuando venían, hermanos, a tomar la tierra prometida. Vámonos al libro de Josué, en el capítulo 6. Libro de Josué, en el capítulo 6. Libro de Josué, en el capítulo 6. Amén. Y dice así, hermanos, el libro de Josué, en el capítulo 6. Gloria a nuestro Dios. Traigo esto como ejemplo, hermanos, para que veamos las cosas que le pasaron a Josué y cómo él hizo, hermanos, de acuerdo a lo que Dios le había mandado. Muy bien. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 6 y en los versos del 1 al 5. Oigan bien, hermanos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, oigan bien cómo le habló Josué, dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de ella, una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando tocan prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, hermanos, como el tema se llama siendo hacedores de la palabra,
Josué recibe la orden, hermanos, porque ya está frente a Jericó, pero la ciudad estaba muy amurallada y todos sus soldados de guerra ya estaban dispuestos para la pelea. Pero entonces Dios le da la estrategia a Josué cómo le debe de hacer. Pero, hermanos, Josué aquí vemos que no le dijo, Señor, pues la ciudad está muy... ¿Qué vamos a hacer con eso de darle vueltas? Bueno, yo, hermano, soy sincero con ustedes y yo pienso que si hubiera tocado hubiera yo vivido en esos tiempos y así hubiera ordenado Dios, pues yo me hubiera puesto a pensar, a lo mejor no le reclamaba nada a Dios, pero yo me hubiera puesto a pensar y yo hubiera dicho, ay, si viviera en nuestros tiempos, si yo hubiera vivido allá, hermanos, yo hubiera dicho, no, pues yo creo que vamos a buscar a una persona que sepa manejar la dinamita y le ponemos dinamita y la volamos y después entramos. Pues, ¿qué es eso de darle vueltas? Pero fíjense ustedes que Josué no dijo nada. Tal como le dijeron que hiciera, así empezó a hacer, de acuerdo a la lectura, hermanos. Ninguna objeción le puso a la voluntad de Dios. Entonces, esa fue la orden que Dios le dio. Y Josué no dijo absolutamente nada y comenzó a hacer de acuerdo como como Dios le había dicho. Muy bien. Después de eso, hermanos, ahí seguimos en Josué en el capítulo 6 y ahora leemos del capítulo 6, hermanos, el verso 6 al 9 y dice así: Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová seguía. Muy bien. Hermanos, entonces ahora Josué le dice al pueblo lo que tienen que hacer. Y también Josué pero en absoluto quiere poner sus ideas. Si eso le dice, digo, Dios, eso es lo que va a hacer. Y le transmite la orden a las personas, hermanos, a las que les correspondía. Y muy bien, ya les llamó, les habló, les dijo lo que tenían que hacer y ya se empezó a hacer tal y como decía Josué, de acuerdo con lo que le había ordenado Dios. Seguimos leyendo Josué para que nos demos idea que Josué obedeció, hermanos. Y seguimos en el capítulo 6 de Josué, pero ahora leemos en los versos 12, 13 y 14. Y dice así, hermanos. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad, el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Muy bien. Estamos viendo, hermanos, estamos oyendo en la lectura, hermanos, que de la orden que dio Dios, Josué no le puso ninguna objeción. A modo de las personas, hermanos, que nosotros nos guiamos por la lógica, eso no es lógico, hermanos. Para tirar una muralla no es lógico darle vueltas. Ajá. Pero esa era la estrategia de Dios. Y entonces Josué, que era fiel a Dios, obediente a Dios y que conocía el poder de Dios, hermanos, entonces no le objetó nada a Dios y hizo exactamente como Dios le había ordenado. Muy bien, así iba ya. Entonces, después de eso, hermanos, Josué siguió. Y seguimos leyendo a Josué ahora en el capítulo 6, en los versos 15 y 16. Y dice así, hermanos, en los versos 15 y 16. Dice así. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba,
y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Oigan bien, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, hermanos, así fue. Y como ustedes saben, hermanos, después de que gritaron, de que dieron las 7 vueltas y que gritaron y todo lo que les dijo Dios, la muralla se vino abajo, hermanos. Así de, ¿cómo podríamos decir, hermanos? Diríamos nosotros a lo mejor en este tiempo, como por arte de magia, se vino para abajo. La muralla cayó y ya de acuerdo a la orden que tenían los soldados, derecho hacia adelante y tomaron la ciudad, solamente respetaron a Rahab y en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, el propósito de esta lectura es, hermanos, para que veamos, y escogí esta lectura precisamente, para que veamos, hermanos, que las cosas que le ordenaron a Josué hasta en este tiempo eran difíciles, hermanos. Eran difíciles, pero si Dios las ordenaba, Josué no objetó nada, hermanos. Y así lo hizo, y la muralla cayó, subieron, tomaron Jericó, como ustedes ya saben, hermano. Y se hizo todo, hermanos, tal y como Dios lo había mencionado. Bueno, este ejemplo, hermanos, se los pongo porque a veces a nosotros en este tiempo, Dios nos manda a hacer una cosa por medio de su palabra. Pero nosotros empezamos a analizar y decimos, pues yo creo que sería mejor hacerla de esta manera. Y ya empezamos nosotros a poner nuestros pensamientos. Nada de eso, hermanos. Tenemos nosotros que someternos a lo que nos dice Dios y tenemos que ser hacedores de la palabra que nos dice nuestro Dios, hermanos, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hagamos de esa manera, entonces, hermanos, vamos a tener la victoria tal como Dios ya la tiene planeada, hermanos. Muy bien. Bueno, después de eso, hermanos, entonces vamos a leer otro pasaje. Otro pasaje de forma, ¿cómo puedo decir, hermanos? Sobresaliente. Sobresaliente por lo que Dios hacía. Vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 14. Libro de Éxodo en el capítulo 14, hermanos. Y en los versos 13 al 16. Éxodo capítulo 14 y en los versos 13 al 16. ¿Qué pasó, hermanos? Estas son las órdenes de Dios, hermanos, ¿eh? Y tenemos nosotros, según el tema, tenemos nosotros que ser hacedores de la palabra. Éxodo capítulo 14, en los versos 13 al 16. Muy bien. Ya conocen estos pasajes ustedes también. Imagínense, hermanos, ya salió el pueblo de Israel. Ya están encerrados, hermanos. Que las montañas acá, que el mar rojo aquí, que los amalecitas no los dejan pasar. Y atrás ya viene el ejército de Faraón. Muy bien. Dice así, hermanos. Éxodo 14, en el verso 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muy bien, 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Fíjense bien, hermanos, ¿eh? ¿Cómo está esto, hermano? Todo esto para mí, y creo que para ustedes también, está fuera de lógica. No está bien esto. Se debe de inventar otra cosa. No, hermano, no. Si es palabra de Dios, a nosotros lo único que nos corresponde es hacer la voluntad de Dios para que podamos ser hacedores de la palabra. Si así lo dijo Dios, así vamos a hacerlo.
Pero entramos, hermanos, con nuestros pensamientos, entramos con nuestra lógica, y que mejor le hacemos de esta manera, a mí me parece, y llega otro hermano y dice, no, hermano pastor, ¿cómo cree que así? Esto no sale bien así, esto debe ser de esta manera, y bueno, en fin, cuántas cosas, hermanos. Y entonces, precisamente, este asunto, esta plática que estamos teniendo, hermanos, es para que nosotros entiendamos bien y nos sometamos, hermanos, a lo que dice la palabra. Ya leímos entonces, hermanos, que llegaron unos fariseos y demás religiosos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? A Cristo. Y él les dijo, bueno, yo también les hago una pregunta. Ajá. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Ya no supieron ellos contestar. No sabemos. Y dijo, Cristo, yo tampoco entonces les digo por qué hace esto. Y ya comenzó. Pero para seguir la plática con estos hombres, les dijo, ¿pero qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos y hermanos ya lo leímos. ¿Y qué pasó? Un hijo dijo que sí, que no iba a ir a la villa a trabajar, pero después se arrepintió y fue. Y el otro le dijo, sí, papá, sí, ahorita voy, no me tardo nada, pero no fue. Y les pregunta a las religiosas de aquel tiempo, ¿quién fue el que obedeció a su padre? Pues el primero. Ah, bueno, pues entonces ustedes vieron a Juan el Bautista que venía con predicación de arrepentimiento y no le creyeron. Pero la gente vulgar, la gente mala, sí le creyó. Los pecadores y las rameras sí le creyeron. Y dice, y ellos van adelante de ustedes hacia el reino de los cielos. Muy bien. Hermanos, entonces este asunto, que estamos tratando, es para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, porque los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, que Él nos deja, las ordenanzas que nos deja, sabe que las podemos hacer, hermanos. Y cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos y sentimos que tenemos que obedecer, empezamos a hacerlas, hermanos, y resulta que sí nos salen, que nos parecen a nosotros fuera de lógica, que nos parecen ridículas, hermanos, pero de todos modos, si es lo que dijo Dios, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, y dejar nuestro pensamiento, dejar nuestra opinión para otra ocasión y en otro lado. Siendo la palabra de Dios, así es entonces como tenemos que hacer, diga lo que diga, aunque nos parezca a nosotros que está fuera de lógica. Muy bien. Entonces, ahora vimos este ejemplo. Hermanos, ¿cómo está eso de que voy a abrir el mar y van ustedes a pasar en seco? Hermanos, si las aguas se detienen, por lo menos queda el piso lodoso. Ay, hermanos, así es. Pero sin en cambio aquí nos dice claramente que el pueblo pasó en seco, hermanos, ¿eh? Bueno, pero Moisés tampoco, hermanos, estuvo objetando a Dios nada. Hizo tal como le había dicho Dios, ¿eh? Levantó su vara, hermanos, tocó las aguas se abrieron y bueno, en fin, ya pasó todo el pueblo y ahora ¿qué sigue? Ah, pues ahora otra vez volvió a tocar las aguas, se cerraron las aguas, los egipcios ya iban adentro y todos ahí se murieron, hermanos, y el pueblo salió de ese grande problema. ¿Cuántas veces se nos han presentado a nosotros, hermanos, grandes problemas según nosotros, hermanos? Pero Dios nos dice que hagamos esto y nosotros no lo creemos. Nosotros decimos, no, eso no está bien. Bueno, hermanos, esto es para que ustedes y yo hagamos como dice la palabra. Tiene un tiempo, hermanos, un tiempo en mi vida que cuando alguna situación hay entre la iglesia, entre los hermanos y cosas así, y hasta personas de afuera, que por alguna razón me preguntan y me dicen, tú que estudias la Biblia, ¿qué dices de esto? Y yo les empiezo a decir, voy a ver qué dice la palabra y les traigo la respuesta. Hermanos, ¿por qué tengo que estar poniendo mi opinión? Si ellos quieren saber lo que dice Dios referente al asunto, pues vamos a decirles qué es lo que dice Dios, hermanos, ¿eh? Bueno, he tenido pláticas en estos tiempos, hermanos, de que, ¿qué dice Dios? Eso de que unas personas, hombre y mujer, se separan y la mujer se va por allá y vive con un hombre y el hombre tiene otra mujer. ¿Y qué dice Dios de eso? Ah, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué dice Dios? No lo que digamos nosotros. No, pero ahí está.
Está la opinión del abuelito, está la opinión del suegro, está la opinión de quién sabe quién más, y se dejan guiar por eso. No, vamos a ver qué dice Dios. Así les he dicho, hermanos. Muy bien. Entonces, les quiero decir esto, hermano. Cristo vino a cumplir una ordenanza aquí en la tierra. Y a él también, hermanos, cuando fue hombre y estuvo aquí en la tierra, le parecía, hermanos, como que era un poquito exagerado eso que le habían ordenado. Y se fue, hermanos, a un lugar que se llamaba Monte de los Olivos, hermanos, y se metió por allá, mientras a sus discípulos los dejó un poquito afuerita, y él se metió más adentro. Y fue y empezó a platicar con su padre. Y le dijo, padre, no es posible que pase esto para salvar a la humanidad sin que yo lo beba. Y el padre le dijo, así, sí, categóricamente, no, no es posible. Tiene que ser como lo planeamos aquí y tú fuiste a hacer lo que se debe de hacer. Y entonces, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y ya se regresó, hermanos. Y aunque 3 veces dice que fue a hacer esa oración, y 3 veces viene y no tiene ayuda, sus discípulos están durmiendo. Pero de todos modos, él ya se había comprometido con Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Él era un hombre cuando estaba hablando en esas condiciones. Pero por fin, hermanos, tenía que cumplir su ministerio, tenía que cumplir su trabajo, hermanos. Y ya traía su trabajo específicamente, qué es lo que iba a hacer. Muy bien. Entonces, Cristo, para comenzar su ministerio, oigan ustedes lo que tuvo que hacer, hermanos. Oigan ustedes lo que tuvo que hacer. Vamos a ver, hermanos, tuvo que ser hacedor de la palabra. Vamos a leer 2 pasajes. San Mateo, capítulo 3, en los versos 13 al 17. Ya estamos hablando de Cristo, hermanos. Es un hombre. San Mateo, capítulo 3, en los versos 13 al 17. Dice así la palabra, hermanos. En San Mateo, capítulo 3, en los versos 13 al 17. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Capítulo 3 y en los versos 13 al 17. Dice así, amén, hermanos. Amén. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Fíjense bien, hermanos. Él podía, era el Hijo de Dios, era el más obediente. Podía comenzar su ministerio a la hora que él quisiera, pero no fue así, hermanos. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Oigan bien, ¿para qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ajá, fíjense bien, toda justicia. Entonces le dejó, y ya Juan lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Va a comenzar su ministerio, hermanos, pero tiene que hacer lo necesario. Él es un hombre como nosotros cuando anduvo aquí. Bueno, entonces si se trata de que para cumplir un ministerio, que para servirle a Dios tenemos que cumplir con ciertos requisitos, bueno, pues vamos a hacerlos, hermanos, vamos a hacerlos. Pero no, unos hermanos dicen, ¿y para qué? No, si así yo puedo, puedo. Una vez me encontré con un joven en aquellos tiempos y estaba asistiendo a nuestro templo cuando yo todavía no era yo pastor. Y luego después me dijo, me dicen que yo pase yo a dirigir unos cantos. Le digo, pues pasa. No, pues es que yo tengo que aprender y tengo que ver más de esto. Pero después, como a los 3 días, me dice, ¿y por qué no? Sí puedo. Sí puede. Sin cumplir entonces lo que se tiene, los requisitos que hay para poder servirle al Señor. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo hizo de esa manera. Y ya cuando se bautizó,
hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien. Así es que entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se bautizó en agua y luego también se bautizó en espíritu. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo en forma corporal, se posó sobre él, hermanos, y entonces ese para él fue ese su bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer San Lucas capítulo 4 y en el verso 1. Ya Cristo se había bautizado. San Lucas capítulo 4 y en el verso 1. Vamos a seguir. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Y dice así, hermanos, San Lucas capítulo 4 y en el verso 1. Ya está dispuesto él para comenzar su ministerio. Ya fue con Juan. Ya lo bautizó Juan. Y dice así, hermanos, San Lucas capítulo 4 en el verso 1. Jesús, oigan bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Correcto? Acuérdense que ahí en San Mateo se metió al Jordán porque ahí estaba Juan Bautista bautizando. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora estaba lleno ya del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y se posó sobre él. Y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Correcto. Entonces cuando ya regresó, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí nada más nos quedamos, hermanos. Pero para que veamos nosotros que el Señor Jesucristo se bautizó en agua y luego también, hermanos, recibió el bautismo del Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, porque el Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras. Pero ya estaba Cristo dispuesto y se fue, hermanos, al desierto, porque ahí tenía que pasar la primera prueba, hermanos, y se fue allá, y si ustedes ya conocen de la palabra, ya sabemos entonces, hermanos, que fue allá a enfrentarse directamente al enemigo. Muy bien. Entonces, Cristo, hermanos, fue hacedor de la palabra. Tuvo que ser hacedor de la palabra para cumplir su ministerio. No nada más porque vino y ya comenzó a hacer lo que tenía que hacer. No. Tuvo que hacer lo que se necesitaba, hermanos, y así fue. Fue bautizado en agua y fue bautizado en espíritu. Correcto. Ahora, hermanos, vamos a pasar con nosotros. Nosotros los que estamos ahora, hermanos, en este mundo. Nosotros los que estamos ahora caminando en el camino de Dios. Nosotros los que estamos ahora, hermanos, ay, hermanos, y cuánta cosa hay entre nosotros, hermanos, en lugar de someternos a lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver, hermanos. Nosotros los creyentes de ahora, hermanos, vamos a ver qué ordenanza tiene Cristo para nosotros, hermanos. ¿Qué ordenanza tiene para nosotros? Cuando nosotros ya llegamos, ya conocimos, ya aceptamos, etcétera, etcétera, y ya estamos enterados. Muchas personas hasta están enteradas, están empapadas en Biblia, hermanos, y todo eso. Y cuando nosotros los que no sabemos mucho estamos predicando, dicen la gente, eso ya me lo sé. Hermanos, óiganme bien, y hermanas también. No se trata, es bueno que sepamos, es bueno que conozcamos, es bueno, hermanos, que nos aprendamos la Biblia, es bueno, muchas cosas de las que hacemos son buenas, ya lo he dicho muchas veces, pero el asunto ahorita en este caso es que nosotros obedezcamos lo que dice la palabra, que nos sometamos a lo que dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra, hermanos. Y no nos dice, apréndete muchas cosas, pero no las hagas. No, por eso pusimos el ejemplo, hermanos, de este hombre que tenía, y puso Cristo el ejemplo de este hombre que tenía 2 hijos. Le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña. Y el otro dijo, no puedo, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Haya dicho lo que haya dicho, bueno, ni hablar. Pero como tenía 2, fue con el otro. Y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el otro le dijo, sí, jefecito, ahorita voy. No te preocupes ya. Ya por hecho que la chamba ya está hecha. Y a resumidas cuentas, el que dijo que no, sí fue. Y el que dijo que sí, no fue. Y le pregunta entonces a los religiosos de aquel tiempo, ¿quién fue el que hizo la voluntad del Padre? ¿Quién fue el que hizo la voluntad del Padre?
Dice, en el primero, dice, pues así pasó con ustedes. Vino Juan Bautista diciendo que él venía y que iba a bautizarlos para arrepentimiento. ¿Y qué dijeron ustedes? No, no Juan Bautista. Miren cómo anda. Anda ya en el desierto con un cuero en su espalda y no sé cuántas cosas más. Vamos a ver qué dice la palabra de nosotros los creyentes de ahora. Vamos a leer en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Y en los versos 15 y 16. San Marcos capítulo 16 y en los versos 15 y 16. Dice así, hermanos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dijo. Entonces, hermanos, en el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y etcétera. Muy bien, hermanos. Así es de que entonces ahora nosotros para prepararnos, para que tengamos, hermanos, que cumplir el ministerio que el Señor nos encomienda, porque nos llamó, no, hermanos, para estar de rosita, nos llamó porque quiere que trabajemos en su obra. Y para trabajar en su obra tenemos que dar los pasos que él mismo dio, hermanos, y que él mismo puso. Así es de que entonces, hermanos, dice que todos los que ya creyeron en él se tienen que bautizar. Pero estamos luchando constantemente con la gente porque no lo hacen y ya tienen mucho tiempo y dicen que son cristianos, pero no cumplen con las ordenanzas. Muy bien. Entonces, hermanos, después de eso, si ya cumplimos con el bautismo en agua, hermanos, vamos a ver ahora qué nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en los versos 9 al 13. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en los versos 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en los versos 9 al 13. Oigan bien, se refiere completamente a nosotros, hermanos, ¿eh? Y dice así, hermanos. A lo suyo, perdón, en el capítulo 1, en los versos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, oigan bien, hermanos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan bien, hermanos, Entonces, ¿a quién venía nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién buscaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo buscaba a su pueblo y venía a refugiarse en su pueblo, pero resulta que su pueblo no lo conoció, que su pueblo, ya saben ustedes lo que le hizo, lo crucificó. Cuando el Padre vio todas estas cosas, entonces dijo, mas a todos los que lo reciban ahora, como el pueblo no lo recibió, mas a todos los que lo reciban ahora, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, el asunto está en creer en Cristo, correcto. Cuando yo me presenté con el hermano pastor para decirle, quiero pertenecer a su grupo, pero ¿qué tengo que hacer? Él, después de analizarme con su mirada y todas esas cosas, me dijo, pues tienes que aceptar a Cristo. Dije, yo ya lo acepté. Y no me cree. Le tuve que contar muchas cosas para que él supiera que realmente lo había yo aceptado. Entonces ahora, ¿yo quién era? Yo era una persona que andaba completamente fuera, no tenía conocimientos del Evangelio, bueno, nada. Pero al fin y al cabo yo quería pertenecer a este grupo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ya después de eso me dijo, el pastor me dijo, no son casados, no somos casados, se tienen que casar. Bueno,
Aquí no lo traigo apuntado el casamiento. Muy bien. Pero a todos los que reciban a Cristo, ¿eh? Entonces se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos, sino de Dios. Esos son entonces, hermanos, los que creen, los que no entienden, hermanos, las palabras aquellas, no las entienden, pero sí creen que ese hombre, ese personaje, ese Dios del que estamos hablando ahorita, hermanos, él tiene la razón. Y entonces nosotros, y en el caso mío, lo digo, hermanos, así, no puse a analizarme. ¿Y por qué quiere que haga yo esto? ¿Y por no puedo entrar así como estoy? No puede este, no puedo vivir la vida con ustedes así como soy. No, no puedes vivir la vida así. Tienes que creer en Cristo, tienes que aceptarlo como tu Salvador. Y Él entonces te va a decir, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, y tienes que hacer esto, lo que yo te digo. Y hermanos, yo le dije al hermano en aquella ecuación, todo lo que usted me diga yo hago con tal de pertenecer a su grupo. Y así, no, pues que no están casados, cásense. No, que no están bautizados, bautícense. Muy bien, hermano. Entonces ahora, nosotros todos los que aceptamos eso, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Correcto. Muy bien. Después de eso, hermanos, cuando ya el bautismo está en esto que leí de San Marcos capítulo 16, bueno, ahora viene esto, ya somos hijos de Dios. Entonces ahora, oigan bien, vamos a leer lo que dice San Lucas capítulo 24, verso 49. San Lucas capítulo 24, en el verso 49. ¿Qué nos dice ahí nuestro Señor Jesucristo? San Lucas, capítulo 24, en el verso 49. Dice de esta manera, hermanos, oigan bien, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. 24, verso 49. Dice así, hermanos, gloria a Cristo. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hermanos, investidos de poder de lo alto. En esos tiempos, hermanos, como en estos tiempos, eran más de 500 hermanos los que oyeron esto. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y todos lo vieron, los más de 500, ya iniciaron entonces su caminata para Jerusalén, y resulta que ya a Jerusalén nada más llegan 120. ¿Dónde se quedaron los demás? Exactamente como en este tiempo, hermanos, como en este tiempo. Ah, me están pidiendo que llegue yo esto. ¿Qué cosa estoy haciendo ya? Mejor me voy a otro lado. Y en otro lado, desgraciadamente, en lugar de aplicarles, hermanos, la palabra de Dios, ah, no, pues sí, pasen, hermano, aquí está. Y me vienen a decir luego, allá sí nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Ah, bueno, entonces, hermano, ya no sé. Muy bien. Entonces, así tenía que ser, hermanos, investidos de poder de lo alto. Después de eso, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 8, en los versos 13 al 17. Romanos capítulo 8, en los versos 13 al 17. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en los versos 13 al 17. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga bien, hermano, por favor. Estos son hijos de Dios. Ah, si son hijos de Dios, entonces tienen muchos privilegios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu adoptivo de adopción por el cual clamáis Abba Padre. El espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y que herederos con Cristo. Miren ustedes hasta dónde nos pone el Padre. Coherederos con Cristo, a la altura de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros entonces ya aceptamos. Muy bien. Ahora, hermanos, seguimos viendo el pasaje referente al bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, en los versos 6 y 7. Gálatas capítulo 4, en los versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Gálatas capítulo 4, en los versos 6 y 7. Dice de esta manera, hermanos. Dice, amén, hermanos. Por cuanto sois hijos, ya está hablando con hijos, ya hablando entre familia, hermanos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Hermanos, ya no somos gente común y corriente, ya somos hijos de Dios, hermanos. Y envió el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos, hermanos, trabajar en la obra, si nos gusta este asunto, si ya vimos, hermanos, que estas cosas son verdaderas, si ya las analizamos, hermanos, entonces yo quiero trabajar en la obra. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos también los requisitos. Como Cristo se bautizó en agua, y probablemente, hermanos, nosotros también digamos, y así oía yo a personas que decían antes, ¿y para qué me voy a bautizar? Mira aquel se bautizó y míralo cómo anda. No, la palabra no nos dice, anda como aquel anda. Nos dice que obedezcamos la palabra y que siendo hacedores de la palabra, nosotros vamos a ser victoriosos en muchas cosas, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, después de este pasaje de Gálatas, ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 3 y 4. ¿Qué cosa nos dice ahí en Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 3 y 4? Dice de esta manera, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 3 y 4. Amén, hermanos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Oiga bien, por favor, hermano. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, miren hasta dónde ya vamos, pero todo es en teoría, todo es en lectura. Tenemos entonces, hermanos, nosotros que empezar a practicar, hermanos, y tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando Cristo ya está sintiendo que ya es el momento en que empieza a trabajar, va y busca a Juan. ¿Quién era Juan? Una persona, hermanos, hermanos, que andaba nomás por el desierto errante, como un señor que en otros tiempos andaba nomás caminando por las calles. ¿Quién le creía algo a ese señor? Nadie. Hermanos, pues Juan Bautista estaba así, pero dice el Señor Jesucristo, pues si ustedes no les creyeron, ustedes los de la sociedad, ustedes los de primera, no le creyeron, pues las rameras y los malvados, esos sí le creyeron. Y esos van adelante de ustedes hacia el reino de los cielos. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Así es que entre nosotros los creyentes, hermanos, tenemos todos que estar bautizados en agua. Y todos tenemos que estar bautizados en el Espíritu Santo, de acuerdo a como dice la palabra que les expliqué ahorita. Y los mandamientos de nuestro Señor no son gravosos. Él sabe, Él conoce nuestra capacidad y sabe que podemos hacer los mandamientos que Él nos dejó, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, este tema se llamó Siendo Hacedores de la Palabra. ¿Cuánto ya conocen ustedes, hermanos, que me están oyendo? ¿Cuánto ya saben ustedes que me están oyendo, hermanos? ¿Y por qué cuando en una ocasión
una predicación que repetí, me dijo un hermano, eso ya no lo sabía usted dicho. No se trata de eso, hermano. Si se los tengo que decir 100 veces se los digo. Y si ustedes no lo hacen, pues les tengo que decir 101 para que ver si lo hacen. Porque no se trata precisamente de que ya se les haya dicho. Se trata de que ustedes ya lo hayan hecho. Que nosotros ya lo hayamos hecho. Que todos ya lo hayamos hecho. Y entonces pasamos a otro punto, hermanos. Pero si no, pues ahí vamos a estar con eso, y ahí vamos a estar con eso, y ahí vamos a estar con eso. Y hermanos, yo siempre he pensado, hermanos, ya se acabó mi vida. Comencé yo en este asunto como a los 22 años. Hermanos, ahorita yo tengo 82, ya pasaron entonces como más de 60 años. Hermanos, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanos? Que todo el mundo, todos los cristianos siguen de la misma manera, hermanos. Y entonces, ¿cuándo se va a llegar esa profecía, hermanos, de que todo el mundo tiene que conocer? ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Ya llevamos 21 siglos o cuántos vamos, hermanos, y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otra cosa, hermanos. Yo les invito ahora, hermanos, vamos a ser hacedores de la palabra. Ya, aunque no tenga usted mucho conocimiento, hermano, haga lo que dice la palabra y punto. Se acabó. Si la palabra dice que ya no están usted pronunciando sus palabrotas, esas que sabe usted, hermano, pues ya no las diga, porque la palabra dice que ya no las diga, hermano. Y si la palabra dice, hermanos, que tengamos que asistir a la iglesia y que tengamos, vamos a hacerlo, hermanos, porque así lo dice la palabra. Muy bien, hermanos, vamos a vivir siendo hacedores de la palabra. Nada más. Porque aquí nos vamos a pasar el tiempo, hermanos, y si no hacemos lo que dice la palabra, aunque sepamos esto y sepamos aquello y sepamos lo otro y sepamos muchas cosas más y todas esas, no ha pasado nada, hermanos. Las cosas suceden cuando nos volvemos hacedores de la palabra. Y así como pusimos nuestros ejemplos, cómo Josué pudo derribar una muralla, cómo Moisés pudo abrir el mar rojo, no puede ser, hermanos. Decimos, ese es cuento de la Biblia. Esa Biblia, hermanos, nos saca a nosotros también cuando cumplimos con la palabra. Vamos a hacer nuestra oración. Cerramos tantito de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, ya vamos a salir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Sé con mis hermanos, Dios, que van a ir a sus hogares, que van a ir a sus lugares de origen, Padre Santo, con todos y cada uno de nosotros. Limpia su camino, llénalo de amor, haz que lleguen con felicidad. Gracias por todo lo que nos permitiste hacer hoy en este día, aquí, divino Señor. Vamos a salir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, salimos de este lugar. Amén. Vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.